Hola, ¿cómo están? Hoy día, domingo, tuvimos unos pequeños problemas con el internet. Ustedes saben que acá en Iquique, en gran parte de Iquique, se está cortando la luz en diferentes sectores, así que lo más probable es que eso debe estar afectando a la conexión, pero espero que podamos hacer tranquilamente el estudio. Y lo otro es que, bueno, veamos si se solucionó esto. Y bueno, Bastián, ustedes ven cómo se cambió rápidamente el sombrero desde que estaba tocando la alabanza hasta que empezó los anuncios. Así que bueno, eso es una muestra de lo rápido que es Bastián para hacer esos cambios. Un saludo a todos ustedes, no puedo ver lo que ustedes escriben por el programa que usamos. Así que un fuerte abrazo y en especial a todas las mamás que nos están escuchando, a todos ustedes, un fuerte abrazo en su día. Eh, Nosotros sabemos lo que dice la escritura con respecto a lo que es ser madre y una cuestión maravillosa. Si bien el día de hoy estamos en medio de una sociedad que en realidad muchas veces o sea, en realidad no ve al rol de madre, no lo ve como Dios lo ve. Entonces claramente no les podemos pedir que sea la forma correcta. Pero nosotros vemos lo que dice la Biblia con respecto a la madre y cómo Dios tiene un lugar especial para ese rol. Así que un fuerte abrazo para ustedes, Dios las bendiga mucho y a todos que tengan a sus mamás lejos también, para que vamos a orar por ella en especial en este momento antes de empezar el estudio. Padre Señor, te damos las gracias por este día, te pedimos en especial y te damos las gracias por todas estas madres, Señor, en realidad a las que conocemos, a las nuestras mismas, Señor, y a las de acá de la iglesia, Señor. Padre, te pedimos para que tu Espíritu Santo esté con ellas. Primero, por las que creen en ti, Señor, por aquellas que han entregado su vida a tus manos, Señor. Te pedimos que tú las bendigas, que les des fortaleza en estos tiempos difíciles, Señor, y que ellas puedan seguir haciendo su rol agradándote, Señor, porque al final se trata de alabarte, Señor. Y también te quiero pedir por aquellas que no te conocen, aquellas que son madres y que muestran un montón de amor a sus hijos, a su familia, Señor, pero muchas veces el rol de ellas es imposible de poder encontrar descanso y encontrar un lugar de estima, Señor, cuando no se tiene a ti, Señor. Te pido para que ellas puedan abrir su corazón a ti, para que tú te reveles con tu Espíritu Santo a la vida de todas estas mujeres, Señor, y puedas trabajar en cada una de ellas, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, abre nuestras mentes para este estudio, Señor, en tu nombre, amén. Ya, entonces, gracias. Yo acá saludo a Rosito, eh, que también, bueno, como ustedes saben, les estaba contando, el rol de las mamás es tremendo. Ustedes pueden ver que servimos, yo estoy en el ministerio, hace un montón de cosas y bueno, puedo hacer esto porque la Rosy en este momento está con la L. Así que yo sé que hay muchas mamás que, sobre todo aquellas que sirven en el ministerio, aquellas que sirven a Dios de forma fiel, son valiosas. ¿Ya? Un abrazo para ustedes. Ya, después de todo esto, vamos entonces al estudio de la palabra. Nosotros estamos estudiando 2 Corintios y hoy día vamos a ver un tema espectacular. Nosotros estamos estudiando una carta que fue escrita por Pablo para una iglesia muy mal agradecida, una iglesia que en realidad no respetaba su autoridad, una iglesia que no lo tomaban en cuenta, una iglesia que en su mayoría se avergonzaban prácticamente de Pablo. Y era una cosa bien tremenda. Pablo, a pesar de todo eso, no dejó que eso a él lo destituyera. Al contrario, él envía cartas, y esto es bien increíble, ministrando, mostrándoles amor, pero también diciéndoles la verdad. Y es bien importante este punto porque Pablo comienza a hablarles de todo lo que es la vida en Cristo, de que él no era un ministro que quería aprovecharse de ellos, y le empieza a hablar de las verdades espirituales, ¿ya? Cosas que lamentablemente ellos, por su trasfondo griego en su mayoría, no tomaban en cuenta. Entonces, la vez pasada habíamos visto cómo Pablo les habla acerca de lo que es la nueva criatura, una cosa maravillosa, la nueva creación. Pero resulta que ahora Pablo les va a hablar de algo tremendo. Va a hablar de la reconciliación por Dios, tal como dice el título allí, reconciliación por Dios. Porque muchas veces se habla de reconciliación con Dios, reconciliación a Dios, pero es muy diferente considerar el por Dios.
¿Quién reconcilió? Y es muy interesante este punto también porque el hecho de la reconciliación por Dios es algo que ha movido a la iglesia desde sus inicios. Entonces, mira, acompáñame porfa a 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a estudiar del versículo 18 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 en adelante. Mira lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosas provienen de Dios? Bueno, nosotros habíamos visto la vez pasada que Dios nos hace nuevas criaturas. Cuando nosotros venimos a Cristo y entregamos nuestras vidas, Él se revela en nuestras vidas y nosotros empezamos una relación con Él. Entonces, acá lo que Pablo está diciendo, esto es autoría de Dios, esto es algo de Dios, no es algo humano, no es algo que tiene que ver con la bondad humana, ni con el esfuerzo, esto es algo de Dios, me encanta. Y todo esto, dice el 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí vemos dos cosas que hace Dios, dos cosas importantes. Primero, podemos nosotros considerar que Él es el autor de la reconciliación, pero también es el autor del mensaje de la reconciliación. Es increíble este punto porque nosotros podemos verlo y analizarlo de una forma muy, muy, muy especial. Entonces, aquí es importante considerar algunas cosas porque deberíamos preguntarnos entonces ¿qué es lo ¿por qué habla tanto de la palabra reconciliación? Fíjate, mira, leamos por favor del versículo 18 en adelante. Dice, capítulo 5, versículo 18 en adelante, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. 5 veces, imagínate, 5 veces habla de la reconciliación. Y es importante este punto porque la palabra reconciliación tiene que ver primero con... es una palabra que incluso en algunas partes de la escritura y también en escritos antiguos por el griego se utilizaba, por ejemplo, cuando se hablaba de un matrimonio que estaba separado, que siempre debió haber estado junto, pero vuelven a estar juntos. Reconciliación. También es una palabra que se utilizaba para hablar de restablecer una relación que estaba rota, ¿ya? Y también incluso para hablar de cuando dos países estaban en guerra y se abuenaban, entonces iban a tener relaciones diplomáticas. Por lo tanto es una palabra muy fuerte, es una palabra tremenda, reconciliación, porque aquí vemos nosotros que Dios hace dos cosas, que Él es el autor de esta reconciliación, Él es el autor, y en segundo lugar, Él es el autor del llamado que tienen los cristianos a compartir la reconciliación. Y es bien importante este punto. Dios es el autor de la reconciliación, pero también Dios es el autor de que el día de hoy podamos llevar la reconciliación a otras personas. Entonces es muy tremendo este punto, porque en realidad nos muestra lo maravilloso. La palabra reconciliación aplicada a relaciones habla de juntar dos partes que siempre debieron estar unidas. Tremendo. Y dice aquí, todo esto proviene de Dios. Entonces, por eso, nuestra alabanza tiene que ser 100% a Dios. Puede haber gente que afecta nuestras vidas de forma tremenda, gente cristiana, autores, lo que sea, pero todo esto, el autor, siempre tenemos que reconocer que es Dios. Él es el autor. Por eso nuestra alabanza tiene que ser cristocéntrica. No tiene que estar centrada en el hombre, no tiene que estar centrada en el hombre en sí mismo, tiene que estar centrada en Dios. Él es quien nos reconcilió consigo mismo. Entonces dice ahí lo mismo, lo que les acabo de decir. En el versículo 1 dice, Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Tremendo. ¿Cómo lo podemos decir entonces? Bueno, nosotros cuando llegamos a este mundo, cuando nacemos en este mundo, ya nacemos con una relación rota. Una relación rota que fue quebrada en el Edén. Ahora, ojo con esto, porque nosotros podríamos culpar 100% a Adán y Eva, pero tenemos que entender
que en este momento, cuando nosotros nacemos, nuestra relación está rota, porque mira lo que dice en Romanos 5:10. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 10. Mira lo que dice. Porque si siendo enemigos, ojo con esa palabra, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces es increíble que aquí de nuevo la palabra reconciliado, pero dice, porque si siendo enemigos, mira lo que dice acá la palabra. Y esto es bien importante, porque de acuerdo con las escrituras, somos enemigos activos de Dios o enemigos pasivos de Dios. Aparte de Jesús, somos enemigos activos o enemigos pasivos de Dios. ¿Por qué hago esa diferencia? Piensen en este momento con lo que es el coronavirus, y hay gente que se dice que es asintomática. Y pese a que no tenga síntomas, tiene la enfermedad. Entonces, este es el punto, que es bien importante. En Cristo, ¿ya? En Cristo no somos enemigos de Dios. Fuera de Jesucristo somos enemigos de Dios. Y así como en el coronavirus se presentan síntomas y a veces no se presentan síntomas, aún así ambos están enfermos. Y esto es lo mismo. Puede ser una persona que sea moralmente decente, éticamente correcta, incluso una persona que puede tener cierto como buena onda, podríamos decir, hacia el Evangelio, pero aún así es enemiga de Jesucristo si es que no está en Cristo. Y por otro lado, puede ser una persona que abiertamente es una activista en contra de las cosas de Dios, que se puede considerar el día de hoy como un antiteísta. Una persona que no es que diga solamente que Dios no existe, sino que está en contra de aquellas personas que profesan una fe cristiana. Entonces, cualquiera de estas dos personas, sin Cristo, son enemigos de Dios. Y esto es bien importante que lo comprendamos porque ya por eso la iglesia, la iglesia habla de una realidad que está, por ejemplo, por encima de la política. Porque si bien, por ejemplo, yo les mencioné a estas personas que pueden estar en contra del Evangelio, ¿ya? Y uno podría decir, claro, son enemigos de Dios, pero también la Biblia dice que incluso dentro de la misma iglesia pueden haber gente que todavía no conoce a Dios. Entonces, los enemigos de Dios no son únicamente los que están fuera de la iglesia, sino que pueden estar en la iglesia y todos ellos necesitan el arrepentimiento y necesitan reconciliarse con Dios. Entonces esto es bien importante, por eso les digo que el mensaje está totalmente fuera de la esfera política, fuera de la esfera, incluso podríamos decir jurídica, tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con una actitud, la actitud de la gente a reconocer si es enemigo de Dios o si no lo es. Ahora, todos nosotros, acá hay una cosa, no es que algunos nacieron más bondadosos y por eso estas personas siempre van a ser más cercanas a Dios, no, dice que todos, porque si siendo enemigos, ojo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, importante, la muerte de su Hijo. El pecado entonces nos mantiene alejados de Dios, tal como les decía, no podemos culpar a Adán y Eva porque nosotros mismos nacemos con este pecado. Este pecado nos mantiene alejados de Dios, el pecado ocasionó que esa relación con Dios se haya roto. Nuestro pecado es lo que nos mantiene alejados de Dios. Y esto es importante. Dios es un Dios de gracia y misericordia, pero también es un Dios justo. Entonces, acá viene un punto bien importante, porque Dios es justo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios da el pago del pecado. El pecado es, podríamos decir, es ir en contra del ideal de Dios. El pecado es aquello que separa al hombre de Dios. Entonces, Dios, al ser justo, ¿ya? Todo lo que es pecado es un delito. Y estos delitos merecen una pena, merecen un castigo. Entonces acá viene el punto. Dios es todo gracia, pero también es todo justo. ¿Cómo podemos reconciliar estas cosas? Reconciliar, mira esta palabra, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer que trabajen juntas? Nosotros no podemos. Solamente Dios, en su perfección y santidad, en su soberanía, pudo hacer estas dos cosas. Por un lado, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, dar el pago por los pecados. Mucha gente no sabe esto, pero ¿por qué Jesús murió en la cruz? Muere en la cruz, siendo que Él nunca había pecado. Entonces todo lo que pasó sobre Él, sobre su cuerpo, todo el castigo que vino sobre Él, fue el pago de los pecados de la humanidad. Mis pecados, tus pecados, fueron impuestos sobre Jesucristo, siendo que Jesucristo nunca pecó.
Entonces, Dios siendo justo, se hizo la sentencia de los delitos, podríamos decir, de la humanidad, y Dios mismo los paga en la cruz. Entonces, ¡pum!, se satisface toda su justicia. Pero por otro lado, se satisface toda su misericordia porque Él a través de eso ofrece perdón de pecados. Y eso es tremendo, es tremendo. Por eso aquí la religión no tiene espacio. La religión no tiene espacio en este mensaje porque la religión muchas veces lo que busca es hacerle pensar al ser humano que puede pagar por sus pecados, que puede pagar por lo que ha hecho mal. ¿Haciendo qué? Haciendo obras. Las obras con las que yo puedo prácticamente abuenarme con Dios. Y eso está mal, porque la única gran obra en esta tierra es la de Jesucristo. Y es la única obra que puede satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios. Es la única. Dice la Escritura que Él es el Cordero de Dios, el único y aquel que puede quitar el pecado del mundo. Entonces Cristo fue crucificado por los pecados de la humanidad, pero además Dios muestra su misericordia en que a través de ese sacrificio podemos tener el perdón de los pecados. Cuando yo me reconcilio con Dios, ¿me reconcilio? ¿Es algo mío? ¿Yo lo hago? Mira, vamos a seguir viendo, porque es muy importante este punto. Entonces, Jesús cumple la ley y además cumple la gracia. Tremendo. Ahora dice ahí, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y acá está bien el punto. Dios nos reconcilió. Dios viendo esta separación, Dios viendo esta relación rota, siendo que nosotros somos los culpables, no Él. Él da el primer paso. Me encanta eso, me encanta. Él da el primer paso. Por eso esto también es bien importante para nosotros los cristianos, porque es el ejemplo de Dios. Incluso lo podemos aplicar en los matrimonios y en cualquier relación humana en realidad. Pero imagínate, Dios, siendo que Él no era el culpable, da el primer paso para la reconciliación. Y ahí hay un tema, porque al final, solamente en Jesucristo, guiados por su Espíritu, es que podemos reconciliar nuestras relaciones. Cuando nuestra relación con Dios es la correcta, y nuestra relación con Dios funciona y anda en camino, entonces nuestras relaciones humanas van a funcionar. ¿Por qué? Porque siempre en las relaciones hay momentos en que alguna de estas dos partes fallan. La única relación en donde no ocurre esto es con Dios. Dios nunca falla, nosotros siempre fallamos. Así que podríamos decir que nosotros satisfacemos todas las opciones de cómo poder echar a perder una relación, nosotros. Pero las relaciones humanas, cualquiera de los dos puede cometer algún error. Entonces, ¿cómo se arregla una relación? ¿Cómo podemos nosotros volver a unir esto? Bueno, vemos acá el ejemplo. Dios, no siendo el culpable, da el primer paso. Los cristianos tenemos que comprender que más que buscar la culpabilidad, que más que buscar el condenar, nosotros tenemos que dar el primer paso. El primer paso. Ahora, darlo ¿por qué? Tu carne te va a decir que no te humilles. Y vaya que luchamos con eso, ¿no? Pero por otro lado uno dice, Señor, pero así te agrado, porque es tu forma, es tu estilo, es tu manera, y es mejor tu manera que la mía. Mi manera ha traído desastre. Fíjate la manera humana, todo lo que ha traído en el mundo. Fíjate la manera humana, todo lo que ha destruido. Fíjate que en este momento probablemente algunos que me están escuchando están en medio de relaciones rotas, relaciones quebradas, relaciones destruidas por el pecado. Ahora, es muy importante considerar esto, que la única forma en la que nuestras relaciones pueden funcionar es cuando dejamos que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y damos los primeros pasos que Dios nos muestra que tenemos que dar. Entonces, tal como vemos acá, Dios mismo nos reconcilió consigo mismo. Jesús pudo satisfacer la justicia de Dios y además pudo decir cosas como esta. Mira, acompáñame a Juan 15:15. Juan capítulo 15, versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces es bien importante este punto, porque la manera de restablecer esta relación entre el hombre y Dios fue Jesús. Jesús con su sacrificio nos pudo llevar de ser enemigos de Dios a ser amigos. Qué increíble ese punto, ¿o no? Qué increíble ese punto, porque
nosotros los humanos no, lo podemos ver incluso, yo a veces se lo digo de broma a algunos estudiantes, les digo, ustedes que son amigos en el colegio o que se hacen amistades, imagínense lo terrible que es hacerse un amigo allí porque al final te meten en una caja donde hay una cantidad finita de estudiantes y para poder sobrevivir buscas una persona que piensa similar a ti todo el tema. Cuando encuentras a esa persona, ¡pum!, encuentras con quién sobrevivir. Ahora, es un poco cruel y bueno, siempre lo digo riéndome en todo caso, es un poco cruel este diagnóstico, pero acá viene el punto. Claro, nosotros elegimos amigos que quizás van de la mano con nuestra percepción, que están más cercanos a lo que pensamos, pero Dios nos reconcilió no en que tuviéramos algo que ver con Dios, en que estuviéramos en sintonía, en que pensáramos lo mismo, en que fuéramos personas buenas. Oye, nos fue a buscar siendo enemigos, enemigos, no amigos, enemigos. Yo creía, antes de ser cristiano, que era una especie de amigo de Dios. Creía que Dios se alegraba por ver cómo yo denunciaba las maldades de los demás, cómo yo denunciaba la hipocresía de los religiosos, cómo Dios se agradaba al ver eh, que yo en realidad estaba siendo alguien real. Pero, viene el gran pero, lo hablamos en la entrevista con Amna, no me denunciaba a mí mismo, no me denunciaba a mí, no me funaba a mí. Entonces, este es el punto que interesante, que al final y al cabo, todos nosotros hemos fallado a Dios. Todos nosotros hemos hecho algo en nuestra naturaleza pecaminosa que nos ha mantenido separados de Dios. Una vez que reconozcamos nuestra condición delante de Dios, es que vamos a poder ver con misericordia a la gente de afuera, a la gente que está afuera, a las personas que nos rodean. Perdonar en una relación entre padres e hijos, en una relación entre amigos, hermanos. ¿Cómo puede haber un perdón si no consideramos eh, que en realidad Dios nos perdona a pesar de nuestras maldades? Y Él nos perdona cuando nosotros recibimos su mensaje. Entonces, es muy tremendo. Mira, acompáñame porfa, primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 y 19. Mira lo que dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El primer paso lo dio Dios. Y ese amor, cuando nosotros recibimos su amor, entonces no somos esclavos a ese temor, a la condenación, al miedo a la condenación, al miedo a la muerte. El día de hoy se habla mucho de la muerte. Como sociedad occidental nos habíamos acostumbrado al, a, la, a ser indolentes al dolor ajeno, a ser indolentes al sufrimiento. De repente en las noticias nos hablaban de muertes de personas y ya como sociedad estábamos fríos en ese sentido. Quizás los cristianos podíamos dolernos, pero hablo de la sociedad como tal, como un conjunto. La sociedad se había totalmente eh, enfriado en eso. Ahora, el día de hoy ya no solamente hablamos de la muerte de otros, sino que hablamos incluso de la posible muerte nuestra. Y ahí cambia el escenario. Y he hablado con mucha gente en que este tema ha sido el tema. El tema. Por eso, ¿cómo poder vivir en un mundo donde hay tanto temor el día de hoy? Bueno, lo dice la escritura acá. El amor. Debo echar manos al amor de Dios. Debo inspirarme en el amor de Dios. Debo navegar en su amor. Debo leer la palabra
y recurrir a su palabra y especialmente a esos versículos que me muestran evidentemente el amor de Dios por mí. Su amor echa fuera el temor. Y yo estoy seguro que aquellas personas que están más esclavas el día de hoy al miedo son aquellos que menos han echado mano al amor de Dios. Ahora, como cristianos pueden haber momentos en que tengamos miedo, nos preocupemos, claro que sí, son momentos, pero no somos esclavos al temor, a la muerte. Sabemos que la muerte es el instrumento que nos va a permitir poder llegar a los pies de Jesucristo, al cielo, lo sabemos. Pero aún así, nosotros tenemos que considerar que el amor de Dios es aquel que nos puede permitir vivir en este mundo con la esperanza suficiente para poder resistir las olas que se vienen. El amor de Dios, qué maravilloso amor, ¿no? Dios es amor. Y yo te lo digo yo en mi propia experiencia, que hay veces, yo que lucho incluso con la depresión, y con otras cosas también obviamente, no es la única, pero la única forma en la que nosotros podamos vivir entonces aquí en este mundo es a través del amor de Dios. Lo que estamos haciendo ahora, hablar de la reconciliación por Dios, predicar la palabra, estudiarla, es ir y adentrarnos al amor de Dios. Su amor. Su amor. A veces incluso no sabemos qué decir cuando una persona va a fallecer o va a partir de este mundo con Cristo. Partir de este mundo sin Cristo prácticamente es el mayor fracaso del hombre. El mayor fracaso del ser humano es haber rechazado eh, la invitación de Dios. Y no solamente el mayor fracaso, sino que es el mayor delito. Es el único pecado que puede hacer que una persona se vaya al infierno. Es el rechazar a Jesucristo. Es el único. Por eso, con mayor razón, no sabemos qué decir, no sabemos cómo enfrentar esto. Bueno, ¿qué necesita la gente? El amor de Dios. La gente necesita el amor de Dios. ¿Y quién puede hablar de este amor? ¿Qué persona puede hablar del amor de Dios? Si tú has tenido tu encuentro con Jesucristo, entonces tú puedes hablar del amor de Cristo. Habla del amor de Cristo. Compártelo con otras personas. Quizás no sabes cómo decirlo. Quizás tú no tienes el don para enseñar la palabra, pero sí puedes hablar de aquel que entregó su vida por ti y que está obrando en tu vida. De quizás de una forma en la que nadie lo ve, pero tú lo sabes. Y te animo a que seas parte de esto porque la reconciliación, como lo veíamos acá, tiene que ver con incluso compartirla. Dice, volvamos ahí a Corintios, dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahí está el punto, el servicio de la reconciliación. Dios es el autor de la reconciliación y también es el autor de la evangelización, utilizando la palabra de la reconciliación. Nuestra reconciliación con Dios es para ser compartida. Es para ser compartida. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice ahí en Corintios. La cruz, que era un instrumento de juicio, vino a ser un instrumento de salvación. Imagínate a las potestades demoníacas, a Satanás mismo, a los enemigos de Jesucristo, viendo que estaban colgando a Jesús en esa cruz, habiendo sido traspasados, humillados, y ellos diciendo, ganamos, ganamos, hemos logrado destruir y hacer callar a Jesús. Pero no se estaban dando cuenta que ese instrumento de juicio terminó siendo un instrumento de salvación. ¿Saben qué? Se los digo de una manera bien simple, eran tan ciegos que no estaban viendo que estaba Jesucristo, en vez de siendo colgado en una cruz, estaba siendo puesto en un trono de salvación. Y no hablo del trono escatológico o del trono que tiene que ver con lo que nos muestra Apocalipsis o el trono que tiene que ver incluso con lo que nos muestra el Evangelio, que Jesucristo está sentado en el trono, sino que en la forma en que nuestro Rey conquistó la muerte, el pecado y a Satanás. El mismo instrumento. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque Dios no salvó al mundo fuera del sufrimiento, fuera de la maldad. Dios salvó a este mundo a través del sufrimiento. Dios salvó a este mundo a través del dolor.
Entonces, es muy, muy interesante este punto, porque esta reconciliación se hizo de la forma más, podríamos decir, más poderosa posible. Más poderosa posible. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Toda la culpa e ira que merece nuestro pecado fue puesto sobre Jesús. Y esto es muy, muy, muy tremendo. Acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Mira lo que dijo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tremendo. En la cruz Jesús fue hecho crimen por nuestros crímenes. Fue hecho culpable por nuestras culpas. Acompáñame a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremendo. El único que puede salvar. Y volviendo a Corintios dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio, el servicio de la reconciliación. Dios nos dio este trabajo a quienes ya estamos reconciliados con Él. Mostrarle a la gente que pueden reconciliarse con Dios. Ese es el trabajo, podríamos decir, cuando hablamos de la iglesia hacia afuera. Porque la iglesia hacia adentro, nosotros vemos que la iglesia está hecha para equipar a los santos para la obra del ministerio, para edificar a los creyentes. Bien, pero cuando hablamos de hacia afuera, cuando hablamos de la gente que no conoce a Dios, estamos llamados a compartirles la reconciliación. Estamos llamados a hablarles de que pueden ser reconciliados con Dios. Por eso, lamentablemente, el día de hoy, cuando algunos cristianos enfatizan mucho en la condenación al mundo, lamentablemente se equivocan. Se equivocan porque están solamente entregando un punto. Sí, la Biblia dice, tal como lo hablamos acá, que todos los humanos estamos separados de Dios y que si rechazamos a Jesucristo nos vamos al infierno. Sí, la Biblia es explícita con eso. Pero, y acá viene el gran pero, Dios nos llama a reconciliación. Dios llama a la humanidad a reconciliarse con Él. Reconciliación. Mira qué hermosa palabra. Entonces, me encanta esto, porque Dios, en vez de imputar inmediatamente al hombre sus ofensas, sus pecados, ¿qué hace Dios? Encarga a que se predique el Evangelio. Y esto nos muestra otro primer paso de Dios. Dios emprendiendo los primeros pasos. Dice en Corintios que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto, ojo con esto, porque esto es más que sentir esa culpa religiosa. Es aceptar la culpa y la solución. Porque hay mucha gente que el día de hoy vive esclavo a esa culpa. Y usa la religión para eximirse de esa culpa. Para poder evadir esa culpa. No. La reconciliación tiene que ver con aceptaste la culpa y acepta la solución. La solución está en Jesucristo. No te conformes y no te quedes con martirizarte. No. Entrégate a Jesús. Porque Jesús no quiere darte una vida de martirio, en un sentido de que vivas toda esta vida golpeándote a ti mismo, sino de que por el contrario puedas negar a tu carne, vencer el poder de tu carne sobre tu vida y poder entregarle a otros la esperanza que hay en Él. Porque Jesús es la solución. Por eso mucha gente que ha hecho cosas graves contra otros y pide perdón, se quedan en la culpa, pero no es la solución. No es la solución. La solución es Jesús. O sea, en un sentido bien simple, dejémonos de lloriquear por nuestras culpas y vamos a la solución. Jesús es la solución. Él es la solución. No es el vivir culpándonos o culpar a otros. Es aceptar nuestra bancarrota espiritual, aceptar que hemos fallado, pero aceptar que Jesucristo lo hizo todo. Y vivir alabando a Dios y a Jesucristo.
Ahora, eh, vivir con culpa no es superior que vivir reconciliado. Vive reconciliado más que vivir culpado, ¿no? De forma culpable. Dios reconciliando al mundo, qué tremendo. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 12, mira lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio el derecho de ser llamado hijo. ¿A quiénes? A los que reciben. Esto es algo personal. Esto es algo que debes recibir. Esto es algo que yo recibí y otros que están acá escuchándome también lo recibieron. Y estoy seguro que ustedes que son hermanos en la fe lo saben. Jesús hizo posible la salvación de los humanos a través de su sacrificio. Es tremendo esto. Ahora, acompáñame al versículo 20. Mira lo que dice el versículo... Perdóname. Vamos a leer el versículo 20, claro. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Me encanta esto. Somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, habiendo sido reconciliados, ahora Dios nos da una posición. Nos da un rol. Fíjate, nos dice por un lado que Él dio el primer paso, que Él reconcilió al mundo consigo mismo, pero ahora nos dice que nos entrega el ministerio de la reconciliación, hablarle a otros. Pero ahora no solamente somos mensajeros, sino que nos hace embajadores. Y es diferente. Ser un mensajero, en el contexto en el que Pablo está hablando, era ir, entregar, no tener ninguna autoridad y solamente entregar algo. En este caso, nos está diciendo que aquellos que hemos sido reconciliados con Dios somos representantes de Dios en una tierra extranjera. Un embajador es alguien que está representando a un reino en una tierra extranjera, a un lugar, a un país. El día de hoy hablamos incluso también de países. Antiguamente hablábamos más de monarquía. Pero en ese tiempo está hablando de aquel que iba en representación y que estaba en tierra extranjera. Entonces, además del mensaje, estamos representando a nuestro Dios. Y eso es muy potente. Porque yo sé que muchos pueden escuchar esto y dicen, pero qué fuerte, o sea, yo ser representante, no, déjame como mensajero nomás. No te enojes conmigo, no te sientas conmigo, la Biblia dice que somos embajadores, somos representantes. Lo que está queriendo decir en realidad no es solamente que por nuestra fuerza, porque mucha gente puede pensar, que por nuestra fuerza tenemos que representar bien a Dios. No, es que cuando un embajador está en un lugar, va con la autoridad y el poder del soberano que lo mandó. Y en este caso, el poder con el que vamos es con el del Espíritu Santo. A través de su poder tenemos la autoridad para entregar su palabra y además para poder vivir representándolo. Porque es imposible representar a Dios sin el poder del Espíritu Santo. Y ahí es cuando mucha gente que empieza a abrazar la fe, o quizás por primera vez, dicen, ya ahora que estoy yendo a la iglesia, tengo que empezar a portarme mejor. Y me pasó a mí incluso cuando yo dije, ya, yo quiero dejar de fumar, y empecé a pedirle a la gente, pucha, oren para que yo deje de fumar, para que deje de tomar, para que deje la ira, y empecé a pedir oración para poder dejar esto. Pero no me había reconciliado con Dios. Solamente quería representar bien a Dios, porque ahora estaba en la iglesia. Pero antes de ser embajador necesito ser reconciliado con Dios. Y hay mucha gente que no ha sido reconciliada con Dios y está tratando por su fuerza de representar a Dios en esta tierra y no pueden y no van a poder si no ha sido reconciliado con Dios. Necesita ser reconciliado con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice en el versículo 20. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Es un ruego. Es un ruego. No es una orden de condenación. Es un ruego. Les ruego que se reconcilien. Nosotros que tenemos este ministerio de la reconciliación, nosotros los creyentes, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que somos nuevas criaturas, rogamos a la gente, por favor reconcíliate con Dios. Es lo mejor para tu vida. Es el momento en el que de verdad vas a conocer la vida eterna. Estamos en esta tierra extranjera representando a Dios. Y Dios llama a otros
usándonos. Mira eso, qué increíble. Dios llama a otros usándonos. ¿Sabes qué? El creyente, nosotros estamos llamados a participar entonces de esta misión de la reconciliación. Estamos llamados a entregar esta reconciliación, a hablar de que la gente puede reconciliarse con Dios. Esto también incluye lo que Jesucristo nos dice. Jesucristo lo dijo y fue súper enfático en Mateo 28. Hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Jesucristo nos dijo que teníamos que hacerlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Enseñarles a seguir a Jesús, el ejemplo de Jesús, seguir su palabra, estar con Él. La iglesia está llamada entonces a ser un signo vivo del único cuerpo de Cristo. Un agente de esperanza y reconciliación. Por eso nosotros en Calvary Chapel amamos compartir la palabra, porque la palabra da esperanza. La esperanza. La esperanza. Por eso es bueno que los cristianos no nos metamos tanto en cosas que buscan, que están hechas el día de hoy. Incluso cuántas noticias, cuánta información ha salido el día de hoy mostrando cuestiones ocultas, secretas, informaciones y cuestiones que lo único que hacen es perturbar. Déjame decirte algo. Si bien a Jesucristo la gente se confabuló para poder apresarlo, sí es verdad. Pero Jesús le dijo a sus seguidores que tenían que seguir sus pasos. ¿Y eso qué significa? Que sabemos que en este mundo hay maldad, sabemos que en este mundo está caído, sabemos que la inteligencia humana se puede utilizar para cosas atroces, lo sabemos. No somos ignorantes a eso, pero sí tenemos que ser más conscientes de los pasos de nuestro Maestro, porque es la única forma en la que podamos atravesar esta tormenta. Y no dejarnos engañar por cosas que inventan falsos maestros, falsos tipos, para tratar de utilizar el miedo y así tener seguidores y controlar a la gente. Así de simple. Tenemos entonces que conocer las cosas desde el punto de vista bíblico. Bíblico. Ahora, somos embajadores y nuestro mensaje es la reconciliación. Qué increíble, ¿no? Mira, y ¿cómo se llama? Mira, quiero que me acompañes a lo último que vamos a estudiar. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. Acá vamos a ver cómo en Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. Acompáñame por favor con su Biblia. Aquí vamos a ver el ejemplo de alguien que recibió tal amor que buscó corresponder a eso. Y yo creo que tú y yo nos podemos identificar con esta historia. Mira en Mateo 26, del 6 al 13, mira lo que dice. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, mira dónde estaba Jesús, en la casa del leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Por más información que nosotros podamos obtener, sabemos que esta mujer era una mujer pecadora, era una mujer que se prostituía. 8. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Uno de los que más se enojó fue Judas, que robaba de la ofrenda. 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ojo, ese perfume había sido comprado con un dinero que había sido obtenido probablemente de una de las formas en el que como sociedad judía se recriminaba, se detestaba, e incluso el día de hoy. Y Jesús permite que esta mujer, con este frasco que había sido obtenido con un dinero mal ganado, si lo decimos de una manera así bien simple, Jesús permite que ella lo adore. Dime que allí no hay gracia. Qué tremendo, ¿no? Mira lo que sigue diciendo.
porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. La alabanza de una mujer agradecida terminó siendo algo profético. Yo estoy seguro que muchas personas que probablemente están escuchando este estudio han llegado delante de Jesús quizás con esas intenciones. De decir, Señor, te voy a entregar mi vida, te voy a entregar esto, te voy a entregar esto otro. Déjame decirte que Jesús puede recibir la adoración, pero no te conformes con eso. No te conformes con eso. Porque mira lo que dice el versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Ahora lo estamos hablando. No tenemos el nombre de ella. Cuando te digo que no te conformes con el solo hecho de querer hacer algo para Dios, sino que deja que Dios haga algo en tu vida. Y acá vemos algo tremendo. Al final, podríamos decir que las personas que más en este momento sienten amor por Dios son aquellos a quienes más se les ha perdonado. Y yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando tienen cosas allí, como cuando yo llegué a Dios. Cosas fuertes, cosas que a nadie le contaríamos, cosas que son vergonzosas, cosas que probablemente nos hacen o el enemigo ha utilizado para condenarnos. Recuerdo de cuántas noches antes de ser cristiano a veces me ponía a llorar por cosas que había hecho y no podía dormir y pensaba y pensaba y pensaba en esto que había hecho mal y en esto otro y cómo lo podía remediar y buscar la manera y si no lo remediaba entonces atacar y buscar. Pero ¿sabes qué? Este es el mensaje de la reconciliación. Dios sabe, sí, Dios lo sabe, pero Él busca que te reconcilies con Él mismo. Él ya dio el primer paso, lo dio en la cruz. Él fue a la cruz por nosotros. Y ahora, usando este estudio, te está hablando y te está diciendo, reconcíliate conmigo. Nos dice en el Antiguo Testamento, venid y pongámonos a cuenta. Dios está allí en el trono, pero con sus brazos abiertos, esperándote y esperando a toda persona que le diga, Señor, perdóname por mis pecados, te reconozco. Y quizás llevas contigo algo que obtuviste de mala manera. Esta mujer era un frasco, no sé qué cosa. Pero dile al Señor, Señor, tú sabes que esto es lo único que le ha dado valor a mi vida. En realidad lo derramo delante de ti, porque reconozco que tú eres el único que puede salvarme. Entonces es tremendo. Esta mujer debe haberse ido pero feliz. Debe haberse ido pero de una manera tremenda. Y allí quizás tú que no conoces a Dios te puedes explicar el por qué hay personas que se han convertido, quizás gente que tú conoces que se ha convertido y de repente están sirviendo a Dios con todo el corazón, porque vaya que Dios les ha perdonado cosas y ellos lo saben, y yo lo sé. Yo sé las cosas que Dios me perdonó a mí. Yo sé de las cosas que Él me sacó. Sé de las cosas que Él me permitió enfrentar. Deja que Dios haga la obra en tu vida. Trégate. Y si tú eres un hijo de Dios y has estado con este temor o has estado con estas cosas que te están haciendo olvidar el amor de Dios, acompáñame a orar, ¿ya? Amado Señor, quiero pedirte en especial en este momento por todos mis hermanos en la fe que puedan estar con temor, Señor. Por todos mis hermanos en Cristo
que puedan estar batallando en sus mentes, tratando de visualizar tu amor, pero teniendo estas nubes de temores y de preocupaciones que les hacen difícil poder observarte, Señor. Te ruego que por el poder de tu Espíritu Santo ellos sean bautizados por tu poder, Señor, y que puedan ser afirmados sus corazones a través de tu palabra para poder servirte, probablemente en sus últimos días, Señor. Ninguno de nosotros, Señor, tenemos certeza de cómo se viene todo esto, pero sí sabemos, Señor, que vienes por nosotros, Señor. Y algunos van a dormir antes y otros van a encontrarse contigo en las nubes, Señor. Van a despertar en un abrir y cerrar de ojos, Señor. También te pido por aquellos hermanos en la fe, Señor, que probablemente se habían enfriado y han estado alejados de ti, Señor. Tú eres un Padre reconciliador. Eres ese Padre que vemos allí, el del Hijo pródigo, Señor, que corre al encuentro del Hijo, no aquel que se queda mirando con vergüenza o recriminando. Eres aquel que corre para buscar al Hijo, Señor. Por aquellos que han estado alejados de ti, Señor, como todos los que te servimos, Señor, te ruego que sientan y que vean en ti la confianza que hay de acercarnos confiadamente a tu trono, que es de gracia, Señor, y poder volver al camino y servirte. Padre, y también en este momento te quiero pedir por aquellos que no te conocen y que están escuchando todo esto, Señor. Quizás tu Espíritu Santo ha estado tocando sus vidas desde hace mucho tiempo, Señor. Y quizás en este momento tú has preparado sus corazones para que te reciban, Señor. Tu palabra lo dice, que para aquellos que te reciben no hay condenación. Ruego que les permitas poder abrir sus corazones a ti, Señor. Y si lo hacen, Señor, que puedas ayudarles a crecer en la fe. Te damos las gracias por este día, Señor, y porque eres un Dios reconciliador, Señor. Te pido por todas aquellas relaciones humanas que están destruidas, matrimonios, amistades, familiares, Señor, relaciones que se han roto por el pecado, Señor. Te pido que puedas obrar en reconciliación, Señor, y que podamos hacer un lado nuestro orgullo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por aquellos que incluso seguimos cometiendo, Señor. Por aquellos pecados, Señor, que hemos hecho, Señor, incluso no nos hemos dado cuenta, Padre. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, Señor. En tu nombre, amén, Señor. Estimados amigos, hermanos, Dios es un Dios increíble. Y si tú, que no conoces a Dios, o quizás has escuchado de Dios, pero ahí de lejos, desde tu posición, te gustaría poder crecer en tu fe, te gustaría poder crecer en la palabra, o quizás no conoces más de Dios, no conoces su palabra y te gustaría saber más, bueno, te invito a que nos envíes un inbox, un mensaje, porque vamos a tener estudios de nuevos creyentes. Esos estudios van a ser hechos por Zoom y son solamente aquellos que quieran estar y van a estar allí con Emerson. Van a estar estudiando la palabra y creciendo en la fe. La Biblia nos dice que hay que ir creciendo. Así que te animo a que puedas optar a esto. Estos estudios van a ser hechos los días martes. ¿Ya? Mayor información, allí los líderes que están atentos allí a lo que se está escribiendo te pueden ir respondiendo tus dudas y preguntas allí en los comentarios. ¿Ya? Así que anímense. Los días lunes tenemos oración. Démosle. ¿Va? Y sigamos alabando a Dios, el único que nos reconcilia consigo mismo.
nuestro autor y consumador de la fe, nuestro fiel maestro, nuestro príncipe de paz. Él sigue estando en el trono, sigue siendo Dios y sigue salvando. Así que un abrazo para ustedes, los amamos, y yo en especial quiero decirles, lo digo la mayoría de las veces, pero a los que son de Mahaneem Iquique, los amo, los extraño. Escuchaba por ahí alguien que decía que extrañaba congregarse, y yo estoy seguro que todos estamos en la misma. Extrañamos vernos, amarnos y hablarnos, ¿no? Pero sabemos que este es el tiempo de Dios, y tal como se subió en un post ahí en el Facebook y en el Instagram, Dios está dando un fruto maravilloso que en este momento no estamos viendo, pero Dios sí. Así que estemos expectantes a ver lo que Dios va a hacer con todo esto, porque Dios algo está haciendo. Dios algo está haciendo. Como lo decía Chuck Smith, todo es una preparación para algo más. Así que un abrazo, los quiero, y vamos a continuar entonces con la última alabanza. Si es que hay problemas técnicos, lo lamentamos, pero son temas de internet, y como les digo, está así el internet acá en Iquique el día de hoy. Un abrazo.